¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión agregaré un nodo al clúster de NetApp. Si recordarán, el clúster actualmente está configurado con un solo nodo, que sería NetApp 01, y con esta configuración, esta interfaz de administración, el nombre del nodo que es NetApp-medio 01, la IP de administración y el System ID o Serial Number, que es este. Para realizar este cambio o agregar este nuevo nodo al clúster, es necesario, primero que nada, importar la máquina virtual o el simulador de la siguiente manera. Le damos en File, le damos Open. Aquí ya tengo donde está el simulador. Lo selecciono y le doy Open para que comience con la importación. Es importante, en este caso le voy a cambiar el nombre para que se identifique. Le voy a poner NetApp 02. En esta misma ubicación lo requiero. Le doy Import. Es importante que nuestra máquina virtual tenga la misma configuración que la que tiene actualmente el nodo o el cluster que ya tenemos. Entonces voy a validar la configuración que tiene. Y bueno, tiene 8 GB en RAM, 5 adaptadores de red, son 2 en host only y 3 en modo bridge. Entonces voy a editar la configuración. Voy a poner 8 GB en RAM. Ya hizo el cambio. Ahora voy a agregar o voy a modificar las interfaces de red a que sean en modo bridge. Y voy a agregar una más. E igual hago el cambio a modo bridge. Y salvo la configuración. Entonces ya tenemos la misma memoria, 8 GB en RAM, 5 adaptadores de red, 12 en host only y 3 en modo bridge. ¿Por qué estamos agregando o por qué se está configurando 2 adaptadores en host only y 3 adaptadores en modo bridge? La importancia de que sea en host only es porque con esto vamos a simular que tenemos puertos para lo que es el cluster interconnect, que serían estos. Sería el E0A y el E0B, que lo tenemos como de tipo en el broadcast domain o en el IP space de tipo cluster, que es aquí donde va a realizar la configuración. Estos pasos que voy a realizar a continuación asemejan mucho a los pasos necesarios para agregar un nodo o agregar nodos a un clúster actual. Entonces, se requiere realizar el clúster interconnect. Se recomienda en ambientes productivos que sean a switches diferentes eh, para, para usarlos única y exclusivamente para el clúster interconnect con esta velocidad. Generalmente pueden ser o son clúster de InfiniBand para, bueno, que la comunicación sea bastante rápida. Entonces, en este caso, por eso estoy agregando dos interfaces de red de tipo host only para poder simular el cluster interconnect. Y los demás, los demás puertos son para administración y para los diferentes servicios. Bueno, es importante también, en este caso, modificar el System ID del nuevo nodo que vamos a agregar para que no tengamos ningún problema con las licencias y con que exista algún error porque dos servidores o dos equipos tengan el mismo serial number. Bueno, que esto no sucede en un ambiente productivo, esto se debe hacer por la razón de que es máquinas virtuales. Entonces ya lo tenemos, como les comentaba, 8 gigas, dos adaptadores de host only y tres adaptadores en modo bridge. Entonces aquí inició la máquina
virtual NetApp 02 y va a empezar con la configuración inicial. Aquí, como les comentaba, antes de que inicie con esa configuración es necesario realizar el cambio del serial number. Entonces le doy espacio para poder realizar ese cambio. Primero voy a validar qué variables o qué valores tiene. ¿Ok? Si se dan cuenta, es el mismo que tenemos en el nodo actual, que sería 6857. 6857. Entonces es necesario cambiarlo. ¿Por qué, digamos, qué es serial number o qué ID vamos a ocupar? En este caso vamos a ocupar el que viene en el simulador, o el que debemos de colocar, que sería este, para que podamos poner las licencias de prueba o licencias gratuitas que nos comparte NetApp. Bueno, ya que tenemos eso, voy a realizar el cambio. Sería de la siguiente manera: set env, de setear environment variables o variables de ambiente, y sería sys serial num, sería 40 34 389 06 2. Es importante validar que estos valores correspondan, porque de lo contrario, sí iniciaría nuestro equipo o nuestro simulador, pero tendríamos el problema de que no podríamos agregar las licencias. Entonces voy a validar nuevamente, que sería 40 34 389 40 34 389 06 2. Le doy enter y es necesario realizar otro cambio, que sería set env, sería boot arg.nvram.sysid, y sería 40 34 38 90 62. 40 34 38 90 62. Ok, y le damos enter. Voy a validar estos valores hayan cambiado y ya están: 40 34 38 90 62. Ok. Ya que realicé este cambio, ahora sí voy a iniciar mi máquina virtual o mi simulador. Una vez que inicie, de este lado ya tendríamos que ver que ya de cierta manera va a haber comunicación para poder realizar la configuración. Ok, una vez que ya inició el nuevo nodo, nos está asignando una IP. Digamos, en este caso fue así, nos asigna una IP, pero en este caso no vamos a realizar la configuración desde este nodo, porque sería un nodo independiente al clúster. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos está agregando cambiando el ID. Entonces me voy a dirigir a este lado. Entonces, si se dan cuenta, para validar, en este momento, pues todo está bien. Y en clúster nos está diciendo que ya está viendo un nuevo nodo. Ok, voy en esta parte, y admin, cluster, join, y voy a poner la IP del clúster, que la IP de los clúster o del clúster sería esta. Voy a poner alguna de estas dos, que sería 169 punto
254.181.60. 181.60. Este sería el mismo paso o los mismos pasos que deberíamos de hacer cuando agregamos un nodo al clúster. Un cluster join, cluster IP address, la IP de uno de los nodos o una de las IPs que tengamos configuradas. Y aquí nada más para validarlo. Ok. Aquí estamos para tener la comunicación. Y voy a agregar menos node name. Entonces nos está diciendo que qué nombre va a usar este nodo en el clúster. Entonces voy a agregar, teniendo la configuración, tengo netapp-medio 01, voy a agregar netapp-medio 02. Netapp-medio 02. Y con esto ya se va a unir al clúster. Entonces le doy Enter. Entonces ahí va a empezar a hacer la configuración. Son los mismos pasos que se requieren hacer en un ambiente productivo. Y bueno, en este caso va a tomar más tiempo, pero es necesario nada más esperar. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya se está uniendo al clúster. Entonces nada más voy a ver la configuración de la red. Y aquí ya está agregándose. NetApp 01, la IP del clúster que es la 60 y la 50, y NetApp 02 que sería esta. Sería la 181.215.229 y 215.239. La IP de administración del nodo. Ok, y acá vamos a ver si ya agregó el nodo. Y ya está agregado. El sistema ID del nodo 1, que sería este, y el sistema ID del nodo 2. Entonces voy a validar de este lado la configuración y dice, este nodo se ha unido al clúster NetApp 01. Serían los mismos pasos, es cuestión de agregarlos, entonces solamente voy a agregar las licencias. Y aquí ya están los dos nodos. Entonces no tenemos configurada una IP de administración para este nodo. Entonces voy a hacer eso y voy a agregar las licencias. Entonces voy a agregar las licencias para que podamos continuar con la configuración. Es importante que cada que agreguemos un nodo al clúster se tengan que agregar las licencias que nos proporciona NetApp para cada uno de los servicios que se van a utilizar en NetApp, que sería Sieves, FlexClone, SnapMirror, SnapRestore, SnapVault, etcétera. Entonces yo voy a agregar ahorita estas licencias que tenemos de prueba para que podamos finalizar con la configuración del clúster. Y le doy Add para que me agregue todas las licencias. Ok, ya estamos en cumplimiento con las diferentes licencias que tenemos. Entonces, ya que está de esta manera, sería necesario agregar una IP de administración para este nodo. Y aquí se dan cuenta, está la configuración que les comentaba. Para el nodo 1 está tomando E0A y E0B, y para el nodo 2 E0A y E0B para la configuración del clúster. Antes que hagamos la configuración, lo que hay que hacer es agregar los puertos al broadcast domain en el cual requerimos. Entonces sería broadcast domain add ports. ¿En qué broadcast domain lo voy a dejar? Management. Y sería el E0C.
El IP space sería el de default. Y sería todo. Y le doy broadcast domain show para que veamos que ya tenemos el broadcast domain de este lado. Entonces, ya que lo tenemos de esta manera, ahora sí sería crear la interfase, que sería network interface create -vserver netapp 01, la live, que es netapp-02-management, el home node, que es netapp 02, el home port, que es E0C, el status admin, que es op, service policy, que es default management, failover policy, que es local only, auto revert igual que true, failover group es del management, firewall policy es management, broadcast domain es management. Porque aquí ya tenemos el broadcast domain, sería de management, y tenemos netapp 02S. Ya que lo tenemos de este lado, le doy enter y ha quedado configurado. Entonces le doy network interface show para validar. Y aquí ya tenemos la configuración de la interfaz de administración para este nodo. Y aquí lo vamos a validar. Ya tenemos el 890 y el 891. En este momento hemos agregado un nuevo nodo al clúster y hemos agregado la configuración de red para poder administrar el nodo que agregamos. Revisando la configuración del clúster, tenemos ahora dos nodos, uno que es netapp 01 y otro, bueno, netapp-medio 01 y otro que es netapp-medio 02. Con la IP de administración la 192.168.890 para netapp-medio 01 y 192.168.891 para netapp-medio 02. Además de que hemos agregado las licencias para ambos nodos, la licencia de clúster y la licencia para los diferentes servicios que va a tener para cada uno de los nodos. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. No olviden compartir, comentar y suscribirse. Hasta la próxima.